Cristo la gloria de la iglesia. No hay otra cosa. Si sacamos a Cristo de la ecuación, no hay gloria, no hay nada. Sin Cristo no somos nada. Entonces, yo les quiero compartir uno de los mensajes que se dio en estos retiros, que se llama la resurrección, una nueva creación. Al principio va a parecer así como cualquier cosa, pero conforme vamos avanzando se va a ir entendiendo. Y para comenzar, vamos a leer 1 de Corintios 15, del 45 al 47, si me pueden acompañar, hermanos. Entonces dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, esto quiere decir el último Adán. Al principio de esa palabra como que a uno, como no la ocupamos mucho, uno dice el postrer Adán, bueno, ¿y qué será el postrer Adán? ¿No es cierto? Como que no se entiende. Eso es el último Adán. Fue hecho espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Acá valga la aclaración de animal, para que no se entienda mal, que tiene que ver con ánima y ánima con alma. Por eso está hablando que Adán fue hecho alma viviente. Ese es el sentido de incluir aquí animal. Y después dice, el primer hombre es de la tierra. El primer hombre entonces es Adán, ¿no es cierto? El segundo hombre, que es el Señor, ahí queda explicado, es del cielo. Entonces, hermanos, aquí se le hace una pregunta, yo les voy a hacer la misma. ¿Cuáles son las dos formas en que se llama aquí al Señor? ¿O cómo se llama? ¿Alguno quiere responder? No es con nota. Bien. Ajá. No los vamos a echar. Ajá. Sí, también esa, pero eso es como el resultado. Entonces se le llama, muy bien, muchas gracias por aportar. Se le llama entonces a Adán el primer hombre. Y se hace el versus con el Señor, dice el postrer Adán. Entonces esa es la primera forma. Se le llama postrer Adán o último Adán, o si queremos, nos comentaba aquí el hermano un término más escatológico, más teológico, perdón, podríamos decir el Adán escatológico o el Adán definitivo, el último. Entonces tenemos el primer Adán y después el postrer Adán, el último Adán. Y el segundo nombre que se le da aquí al Señor se habla del primer hombre versus el segundo hombre. Entonces tenemos el postrer o último Adán, para entenderlo mejor en nuestro español, último Adán y segundo hombre. Tenemos esas dos formas. Entonces, eh, llama harto la atención en una primera lectura. No sé si a ustedes les pasó cuando escuchan primer Adán, podría ser que el Señor fuera llamado segundo Adán, ¿no es cierto? Y uno diría, claro, es de lo más lógico, que el Señor debería ser el segundo Adán si Adán era el primero. Pero si fuera un segundo Adán, sería más de lo mismo. Sería alguien muy parecido al primero. Y entonces, como primero, más de lo mismo. Entonces, como acá lo que Pablo nos está queriendo decir, inspiradamente por el Espíritu, que Adán era algo y el Señor es otra cosa, los diferencia totalmente. Dice, uno era el primero y este es el último. Más adelante se va a aclarar más todo esto. Entonces, ¿por qué no podía ser llamado el segundo Adán? Porque había que poner en el Señor fin a toda la raza de Adán. Había que poner fin a todos los descendientes de Adán, a toda la forma que Adán había traído. Entonces el Señor no podía ser un segundo Adán, tenía que ser un último Adán, el último de los Adanes, para que se entienda mejor. Después del Señor ya no había más Adanes. Eso es lo que quiere decir aquí Pablo cuando dice eso. Entonces, para poder comprender bien toda esta palabra, se desarrolla en tres momentos o en tres explicaciones. Primero,
esto que ya estamos hablando de Adán como el viejo hombre. Después, el Señor Jesucristo como el nuevo hombre. Y al final, las implicancias que esto trae, que estas revelaciones trae de Adán como el primer hombre y el Señor como el nuevo hombre. Entonces, Adán como primer hombre. Para entender un poco más esto, podríamos revisar Génesis en el capítulo 2 verso 17. En el verso 17 hay una advertencia que es muy conocida por todos, lo que le iba a pasar a Adán y Eva si comían del árbol del bien y del mal, ¿no es cierto? De la ciencia del bien y del mal. Entonces dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Aquí está hablando Dios, ¿no es cierto? Con el hombre. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay una advertencia, ¿no es cierto? Hay una sentencia, algo va a pasar. El día que comas de eso, vas a morir. Y eso es una cosa inevitable, es cierta. Si es que tú decides hacerlo, no hay escapatoria. Y entonces, todos sabemos tristemente lo que ocurrió, ¿cierto? Adán, en franca rebeldía y desobediencia a Dios, decidió vivir una vida independiente de Dios y entonces decidió comer del árbol. Y entonces la sentencia se ejecutó, ese día vas a morir. Realmente murió. Y se ocupaba una ilustración que es muy buena para comprenderlo, y algo que todos usamos, que deberíamos usar algunos más, otros menos, el celular. Y entonces, nosotros sabemos que si conectamos el celular a la corriente, se carga, ¿no es cierto? Y si nosotros quisiéramos que el celular funcione ininterrumpidamente, podríamos tenerlo siempre enchufado. No sé, ¿se puede eso, hermano? ¿Siempre enchufado? ¿No? Explota. Ah. Pero podríamos pensarlo así. Si estuviera siempre enchufado, siempre tendríamos carga, porque sabemos que lo enchufamos, llega al 100%, en el mejor de los casos, lo sacamos y andamos todo el día con el celu, llega al final del día, está baja la batería y lo volvemos a cargar, ¿cierto? Entonces, se podría comparar a Adán con un celular. Estaba conectado a la fuente. La fuente era Cristo. La fuente era Dios. Tenía vida. Aunque igual podríamos hablar más de eso, nunca llegó a ser conformado a la imagen de Dios, pero tenía una vida, su espíritu funcionaba. Y entonces pasó que él en algún momento es como que, y esto es chistoso dentro de lo que compartían, era como que él hubiera dicho, ¿sabes qué, Dios? ¿Todo bien contigo? Me creaste, como súper bien todo, pero ahora ya estoy grandecito, crecidito, así que ya no quiero más nada contigo, voy a andar yo solo, por mi cuenta. Entonces se desenchufó, comió del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, y él siguió teniendo vida, porque sabemos que el día que Adán comió no se murió físicamente, se murió espiritualmente, ¿no es cierto? Entonces, es como el celular, siguió con batería un tiempo, Adán siguió viviendo, vivió un montón de años, casi vivió 1000 años, pero llegó un momento en el que inevitablemente murió físicamente. Entonces se cumplió esta sentencia del Señor, el día que comas de esto morirás, y murió espiritualmente y luego murió físicamente. Porque si él comía del árbol, eh, si es que él hubiera tomado de la vida eterna, ¿cierto? Del árbol de la vida, habría tenido vida eterna, habría sido diferente. Pero él escogió desobedecer y por eso tuvo la sentencia, se ejecutó. Y entonces, en un sentido, podríamos decir que ahí se acaba la explicación de esta sentencia de Dios, pero podríamos mirarlo más allá. Podríamos agregar otra muerte, como que el Señor profetiza sobre esto. Y entonces podría decir, además de la muerte espiritual, además de la muerte física, puede haber una tercera muerte. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo, lo que Dios estaba diciendo el día que de él comieres, ciertamente morirás, en realidad estaba diciendo, va a llegar el día en que todos los Adanes, tú y todos tus hijos, sus descendientes, se le iba a poner fin a esa existencia, a la raza adámica. Entonces podemos ver que Dios estaba proyectando esto más hacia adelante, hacia su hijo. Y entonces lo que le dice, si te apartas de mí, si te desconectas de la fuente, vas a morir. Morir, no solamente vas a morir físicamente, sino que un día voy a tener que llevar a todos los Adanes, llevarlos a la cruz y crucificarlos y darles muerte y sepultarlos. Eso es lo que
lo que también se entiende, aunque no está explícito, está implícito en el texto, podemos entenderlo de ahí. Entonces, por qué se plantea esto? Porque no habría sido suficiente con que Adán muera, porque esa forma de vida iba a seguir, esa independencia de Dios iba a seguir, iba a proyectarse eternamente. Los Adanes, si el Señor no hubiera venido a morir, hubieran seguido existiendo para siempre. Y esa vida, incluso aquí el hermano ocupa una palabra fuerte como esa plaga, no se habría terminado nunca, de no querer seguir al Señor. Entonces, por eso que al Señor se le va a llamar el último de los Adanes, el último Adán, el definitivo. Entonces el Señor, como último y definitivo, va a morir crucificado y va a poner fin a toda la raza de Adán. Y entonces para comprender esto podemos leer lo que se registra de lo que dice el Señor en Juan 12 del 32 al 33. O sea, hay una expresión eh, que el Señor ocupa. En el 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ese por ahora, hermano, porque el otro es un spoiler. Entonces dice, a todos atraeré a mí mismo. Entonces se entiende, Él es el último de los Adanes. Él tenía que terminar con toda la raza de Adán. ¿Cómo lo iba a hacer? Iba a traer a todos los Adanes a sí mismo. Sabemos que esto fue así, ¿no es cierto? Esto lo creemos. Entonces, como que él dijera, yo voy a hacer un imán gigante y los voy a traer a todos a mí. Y van a dejar de existir todos los Adanes. Yo soy el último Adán, dice el Señor. Entonces es como que el Señor dijera, cuando yo voy a ir a la cruz, no voy a ir solo. Cuando vaya a la cruz, me los llevo conmigo. Entonces esa es una de las razones por las que Cristo va a la cruz. Sabemos que hay otras razones, pero hablando de este tema, esa es una de las razones. Entonces, Él tenía que ser crucificado, hermano, para que ustedes y para que yo, para que cada uno de nosotros pudiéramos morir. Por eso es que el Señor, o una de las razones por las que el Señor va a la cruz. Entonces, a veces tenemos una impresión parcial de la obra de la cruz. Hemos visto esos dibujitos de una representación del Señor con un bolso grande o una bolsa que lleva los pecados y va hacia la cruz a ser crucificado, va cargado con una bolsa gigante. Entonces va llegando a la cruz y decimos, sí, el Señor murió en mi lugar, ¿no es cierto? Pero además de que el Señor murió en mi lugar, yo fui juntamente crucificado con Cristo. Fuimos juntamente crucificados con el Señor. No es solamente que Él nos libró de la muerte, sino que nos incluyó en su muerte. Entonces, Él no solamente cargó con nuestros pecados y nuestras enfermedades, sino que Él nos llevó. Él llevó al pecador y Él cargó con nosotros. Entonces, de esa forma, volviendo un poco atrás, se va entendiendo más esto otro, ¿no es cierto? Él es el último Adán, porque Él nos llevó. Él dijo, si yo fuere levantado a todos atraeré a mí mismo. Entonces, Él mismo, Señor, nos llevó. Y con Él nosotros entonces fuimos muertos, fuimos crucificados, fuimos muertos y fuimos sepultados. Y hasta aquí nos parece muy alentador el panorama, ¿no es cierto? Nos crucificaron, nos morimos, nos sepultaron, más o menos está no tan buena la noticia. Pero aparece la buena noticia que todos sabemos, la buena nueva del Evangelio. Entonces, todos sabemos que además que fuimos juntamente crucificados y sepultados, que nosotros morimos, con el Señor resucitamos. Aleluya, hermanos, pues resucitamos con el Señor. Esto es una cosa tremenda. No es así nomás. Yo se lo estoy diciendo acá, pero deberíamos estar con la cabeza así flotándolo. Es una cosa impresionante, pues con el Señor resucitamos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eh, creer todas estas cosas que hablamos en base a la palabra? En base a lo que la palabra dice que nosotros somos. Esa es una cosa fundamental. Tenemos que saber lo que la palabra dice que el Señor hizo por nosotros y por lo tanto lo que nosotros somos. Por ejemplo, como cantábamos,
tú me amaste primero, ¿no es cierto? Yo no te busqué, tú me buscaste y después entonces da como el resultado de esto, como la consecuencia. Ahora yo soy escogido para la gloria de tu nombre, para tu alabanza, para exaltarte. Entonces hay un resultado, somos algo, ¿no es cierto? Somos escogidos de Dios. Y no sabríamos de eso sino por la palabra. Y cuando sabemos de eso por la palabra, tenemos que aplicar fe a la palabra. Porque si no, de nada nos sirve. Si nosotros recibimos la palabra sin fe, no nos sirve. Y entonces eso es como, es un acto de fe. Ah, Hacía algo propaganda. Hay un grupo de WhatsApp de una hermana de Colombia que hace audiolibros. Se los recomiendo a todos. Es muy bueno porque a veces uno no es tan bueno para leer, pero escuchar es más fácil. Entonces, esta hermana ahora está leyendo un libro de Ni, de Watchman Nee, un hermano chino, que es de mucha bendición, se pueden leer cualquiera de sus libros, es una cosa pero impresionante. Y él tiene varios, bueno, muchos libros, muchas transcripciones de mensajes, parece que no escribió tanto, pero muchos transcribían lo que él hablaba. Y, y este libro se llama La vida cristiana equilibrada, una vida cristiana equilibrada, que tienen otros, una vida cristiana normal y así muchos. Bueno, y entonces uno de los primeros mensajes que dan en este audiolibro es una cosa, es esto mismo. Tiene que haber un acto de fe. Aquí y Ni ocupa una metáfora, dice, tenemos cómo comprender esto, ¿no es cierto? La palabra dice algo de nosotros y nosotros tenemos que aplicar fe a eso para que después podamos comenzar a vivir en eso. Primero hay un acto de fe o una crisis y después viene como un camino de fe, una vía de fe. Y entonces dice esto es similar a cuando se tiene una herencia. Entonces el padre o los padres dejan una herencia a los hijos saben que esa herencia existe, esa herencia tiene que ser cobrada, pero en el momento que se va a hacer efectivo estos títulos de dominio, recién es cuando uno y los hace válidos, sería como el acto de fe, creer al Señor. Y después cuando uno ya va a vivir a ese lugar, a esa casa, a ese terreno, eso es como una actitud de fe, es vivir en fe, que es como lo que le pasó al pueblo hebreo cuando el Señor les dijo, cruza este Jordán. Dios le dijo eso, ¿no es cierto?, para poseer Canaán. Y entonces es una cuestión maravillosa, porque ya una palabra de Dios, y además cuando Dios da una palabra, Dios es el que va, y el que preside, el que sostiene y el que va a la retaguardia, porque fue lo que pasó con ellos. El arca iba adelante, entonces iban llevando el arca, cuando se acercaron al Jordán, se abrió, el arca no pasó de largo, sino que se quedó al medio, el Señor sosteniendo a su pueblo, el pueblo pasó entero y después el arca lo siguió. Entonces vemos eso también cuando hay una palabra del Señor, el Señor hace todas esas cosas. El Señor va adelante, el Señor sostiene y el Señor va a la retaguardia. El Señor hace una obra completa. Y entonces tenemos esto, se los comento para que podamos escudriñar estos pasajes. Si quieren, yo les puedo pasar los apuntes y los estudian todos. Entonces están estos pasajes que son maravillosos y dicen lo que somos. Nosotros somos algo y si no sabemos lo que somos, ¿cómo vamos a poder entonces poner fe en lo que somos? ¿Cómo vamos a poder vivir lo que somos? Vamos a vivir cosas que el mundo dice que somos y vamos a tener una vida inadecuada. Vamos a terminar creyéndole al mundo, a los susurros del mundo, a los gritos del mundo que nos dicen tú eres una cosa, esto te afecta, anda para allá, anda para acá, mira lo que hacen los demás, en vez de al Señor. Entonces, tenemos que estar firmemente fundados en la palabra para hacer lo que el Señor dice que somos, para vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Entonces, viendo esto de que entonces fuimos incluidos en la muerte del Señor, para que no sea solamente una idea, podemos leer algunas citas. La primera es Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, entonces viejo hombre, Adán, ¿cierto?, fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién fue crucificado? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más del pecado. Entonces vemos el lado A del verso. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, o sea, Adán, fue crucificado con él para que juntamente, aquí el tema está en juntamente.
Fijémonos en esto. Entonces, fuimos incluidos en la muerte de Cristo, el hombre adámico fue incluido y ¿qué pasó con el viejo hombre? Fue crucificado, ¿cierto? Y la palabra aquí es que nosotros juntamente. Entonces, esto es lo que venimos hablando. Nosotros fuimos con Cristo juntamente crucificados. Esa es la verdad. No podemos escapar de eso. Pero si es que no lo conocemos, no lo vivimos. Ese es el tema. Y por otro lado, también esta es una declaración objetiva. Cuando hablamos de objetivo es lo que Dios hizo en Cristo y eso es una realidad de la que tenemos que asirnos y por otro lado tenemos las realidades subjetivas o la realidad subjetiva, más que realidades, que es como el Espíritu Santo trae a nuestra vida lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, tenemos que saber, por un lado, lo objetivo para que eso se haga vida en nosotros. Esa es una realidad. Una cosa es el logos de Cristo, una cosa es la palabra objetiva, y otra cosa es el rema, cuando el Espíritu revela sobre eso y se hace vida. Si no se revela, por un lado es porque no se conoce, porque podríamos decir, ah, bueno, que el Señor venga y haga rema todo, y yo me quedo aquí echado para atrás esperando que el Señor se revele en mi vida. Y yo no leo la palabra, no escucho cánticos espirituales, no leo libros espirituales, no estoy ni ahí con Dios. Y como de pronto dicen algunos hermanos, dicen, bueno, yo soy fumador, pero hasta que Dios no haga la obra en mí, yo no dejo de fumar. Entonces, no es así, po, ¿no es cierto? Somos responsables. Yo soy responsable de conocer la palabra. Soy responsable de leerla. Si no la leo, no voy a tener el logo. Si no tengo el logo, no voy a tener el rema. Si yo no sé de estas cosas, el Espíritu con dificultad va a poder hacer su obra. Por eso somos responsables. Entonces aquí vemos en Romanos 6 un primer argumento que sigue la línea esta de que nosotros fuimos crucificados con Cristo. Entonces dice acá, Pablo juntamente con, con el Señor. Entonces queda claro que Cristo no fue solo a la cruz, sino que Él nos llevó con Él a la cruz. Entonces fuimos unidos con Cristo en su muerte, hermanos. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Entonces, esta es una realidad que tenemos que conocer. Una segunda escritura está en Segunda de Corintios 5:14. Es interesante. Yo me acordaba aquí cuando el hermano Danilo dice, hagámosle una pregunta al texto y para ver cómo nos habla. A veces leerlo medio como al revés nos da harta información. Entonces dice, pensando en esto, pensando en esto, ¿por qué está pensando en eso? ¿No es cierto? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos hizo pedazos el amor de Cristo, no nos dejó quietos, ¿no es cierto? Pensando en esto, el amor de Cristo nos constriñe, que si uno murió por todos, entonces, ¿qué pasó con esos todos? ¿Qué dice ahí? Luego todos murieron. Entonces, es maravillosa la palabra porque no tienen por qué creerme a mí ni al hermano que compartió esto, lo podemos ver en la palabra, ¿no es cierto? Es así, es una realidad. Fuimos juntamente con Cristo crucificados. Y hemos muerto con Cristo. No solamente nos crucificaron, pudimos habernos escapado y no haber muerto, pero morimos. Y entonces, eh, vuelvo a esta idea que es muy importante. Es importante que afinemos la teología, porque hablamos mucho de la sustitución. ¿No es cierto? Damos gracias, Señor, como les decía antes, tú moriste por mí, alabado, Señor, porque tú moriste por mí. Es glorioso. Pero aparte está la inclusión, como estamos viendo. Fuimos incluidos en su muerte. Y entonces, esto era para hacer posible, hermanos, nuestra muerte. Para eso. Porque nosotros éramos los pecadores, el Señor no era pecador. Nosotros éramos los que éramos hijos de Adán. El Señor no era hijo de Adán. Dice último Adán, o Adán escatológico o definitivo,
para darnos a entender que Él vino a terminar con todos los Adanes, pero Él no era uno más de los Adanes, que nosotros sí, sí éramos, porque nosotros éramos esa raza. Entonces los que teníamos que morir crucificados, muertos, los que teníamos que estar sepultados éramos nosotros. Pero el Señor murió para que nosotros muriéramos. Esa es una de los aspectos de la obra de la cruz. Y ahora un último texto hablando de esta verdad, Colosenses 3:3. Y acá, solamente para rescatar una frase, pero que es una frase potentísima, que es, que es sencilla o parece sencilla, pero que es muy clara. Y es la primera, porque habéis muerto. Habemos muerto, hermano. Esto es una gracia del Señor que hayamos sido unidos en su muerte. Pero la buena noticia, como decíamos, es que no solamente nos quedamos muertos, no solamente fuimos crucificados, muertos y sepultados, sino que hemos resucitado. Hemos sido también incluidos en su resurrección, hermano. Entonces eso es motivo de alegría. Y ahora entonces llegamos al segundo momento. El primero se trataba de Adán como el viejo hombre, ¿no es cierto? Ahora estamos en Cristo, el nuevo hombre. Si quieren, se pueden hacer un café, hermano. Porque todavía falta. ¿En serio? No es broma. Ah, sí. Y entonces aquí está el segundo momento. Cristo, el nuevo hombre. Hemos sido unidos al Señor también en su resurrección. Entonces, hagámonos una pregunta. ¿Que es verdad que fuimos unidos a Cristo en su resurrección? ¿Qué sentido tiene resucitar a algo que hubo la necesidad de matarlo? ¿Cierto? A nosotros es medio como que extraño, ¿no es cierto? Si nosotros, como se decía antes, somos la plaga, o se le puso fin a la plaga, ahora viene Dios y nos resucita. Medio como que, ¿por qué no resucita a Dios? Entonces, esto como que no tiene mucho sentido si es que lo pensamos solamente así, po. Lo mejor hubiera sido que hubiéramos quedado bien muertos, lo más muertos que se puede, que se hubieran olvidado de nosotros y que se lo hubiera llevado el viento, que no hubiera pasado nada con nosotros, po, porque no servíamos para nada, po. Entonces, ahora necesitamos entender qué es la resurrección, en qué consiste la resurrección. Como decía al principio, ahora se entiende un poco más. La resurrección, una nueva creación, ese es el título. Entonces ahora viene a hacer sentido, porque ¿para qué me iba a resucitar a mí mismo el Señor? Si yo no servía para nada, me resucita y sigo siendo la misma cosa. Entonces, es por esto que el Señor no puede ser llamado un segundo Adán, sino que es el último, porque habría sido más de lo mismo. Yo habría sido más de lo mismo. Quizá ustedes no, pero yo sí. Entonces, Él cuando murió fue el último de los Adanes. Cuando Él murió en la cruz, entonces Él murió como el último Adán. Para terminar entonces, como decía, con la raza adámica. Por eso Él murió de esa forma. Entonces, al final quedó todo finalizado, todo destruido en la cruz de Cristo. Pero cuando Él resucitó, ¿cómo se levantó? Murió como el último Adán, ¿no es cierto? ¿Y cómo se levantó? ¿Cómo le llamó al principio? Habían dos nombres. ¿Se acuerdan del segundo? Sí, algo. Entonces era el último Adán y el segundo hombre. Entonces, cuando Él resucitó, se levanta como un segundo hombre. Cuando Él fue a la cruz, murió como el último Adán. Pero cuando resucitó, no se levantó como un segundo Adán, se levantó como un segundo hombre. Entonces, no se aplica la palabra Adán ahí, ni para segundo Adán, ni para postrer Adán. Es un segundo hombre, el Señor cuando se levanta. Entonces, la resurrección no es una resucitación de lo anterior, es una nueva creación, porque si no sería más de lo mismo. Es una nueva creación. Eso es la resurrección. El hermano Watchman Nee dice de esto:
La cruz es la cresta divisoria entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre la vieja creación y la nueva creación, digamos como un filo. De aquí para acá, vieja creación, de aquí para allá, nueva creación. De aquí para allá, viejo hombre, de aquí para acá, nuevo hombre. Y en esto pudiéramos querer adjudicarnos nosotros algo de esto, como yo soy el nuevo hombre, entonces ahora, wow, soy algo yo. Pero nos vamos a dar cuenta que nunca se está refiriendo a nosotros, porque estamos hablando del Señor. De alguna forma sí, porque Él lo incluye, pero principalmente de Cristo. Y por Cristo de nosotros. Entonces, lo que pasa por la cruz es algo completamente diferente. Es tan abismal la diferencia como se describe en lo que leíamos al principio, en 1 Corintios 15:47. Podríamos leerlo de nuevo e incluir el 48, para, para que podamos comprender cuál es la diferencia entre el primer hombre y el segundo hombre. Entonces, el 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces aquí ya vemos una diferencia abismal. El primer hombre es terrenal, es de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Es tan clara la palabra y uno a veces como que no lo pasa por alto. Y en el 48 nos aclara, entonces ahora dice, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Entonces nosotros, como Adán, éramos terrenales. Éramos la misma cosa. Y ahora, ¿cuál es el celestial? ¿Y quién es el celestial? Cristo. Tales también los celestiales. ¿Somos nosotros celestiales, hermano? ¿Te acuerdas que le decía, hermano? Somos celestiales. A ver, sí, pero es mal. Sí, sí. ¿Somos celestiales, hermano? Sí, pues vivamos como celestiales, creámonos celestiales. El cuento podría ser. Somos celestiales porque Cristo es celestial, pues. Nosotros fuimos juntamente incluidos con Él en su muerte, en su crucifixión, pero no nos quedamos ahí, resucitamos con Él y como Él es celestial, nosotros somos celestiales. Hermano, eso es glorioso. Entonces, Jesucristo es una nueva creación, es un nuevo hombre en su resurrección, es de origen totalmente distinto. Por lo tanto, si fuera un segundo Adán, seguiría siendo un terrenal, pero no lo es un celestial. Entonces, hay solo dos hombres de los cuales podemos descender. O descendemos de Adán o descendemos de Cristo. Si descendemos de Cristo, somos terrenales. Si descendemos del Señor, porque Él nos incluyó en su resurrección, hermanos. Por eso nosotros somos celestiales. Al igual que Cristo, entonces somos celestiales, hermanos. Es glorioso esto, hermanos. Alegrémonos, pues somos celestiales y el Señor nos incluyó. Entonces ahora podemos tener una, una otra escritura para mostrar esto. Vamos a leer Gálatas 6:15 para mostrar que es una nueva creación. Y aquí estamos hablando en Cristo. Siempre tenemos que tener atención a que estamos en la realidad de Cristo. Si nos salimos de Cristo, somos cualquier cosa. Pero si estamos en Cristo, entonces tenemos un valor. Dice, porque en Cristo ni la circuncisión ni la vale nada, fuera de Cristo no vale nada. Ni la incircuncisión, nada vale nada, sino una nueva creación. Entonces eso es lo que vale. Cristo es una nueva creación. Ahora que estamos en Cristo, no podemos venir a poner credenciales de ninguna cosa, ¿no es cierto? Esto de la circuncisión nos parece medio como ahora no tan contemporáneo, podría ser una cosa media religiosa, no sé, no quiero decir nada para no ofender, pero podría ser algo medio religioso, ¿no es cierto? Como de formas, como de ritos. Yo tengo tales cosas y esas cosas me hacen más válido delante de Dios. Pero aquí no vale nada, ninguna cosa vale nada. Lo que éramos antes de Cristo era una cosa, pero ahora que estamos en Cristo, porque fuimos incluidos en su muerte y su resurrección, lo único que vale aquí es Cristo. Si es que queremos nosotros mostrar alguna otra credencial, esas otras credenciales no van a servir de nada.
porque estamos hablando de su iglesia, ¿cierto? Estamos hablando de la realidad de Cristo. Entonces, podemos tener otro texto en Efesios 2:15, que sigue reforzando esta idea de la nueva creación. Entonces dice, aboliendo en su carne las enemistades. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién está aboliendo? Es Cristo el que está aboliendo, ¿cierto? Aboliendo, podría ser Cristo aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué más está aboliendo? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Entonces nosotros, hermanos, ya no estamos bajo la ley. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué se abolió esas dos cosas, las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? ¿Qué dice ahí? Hagamos la pregunta al texto. Para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Y entonces vemos, si a veces se nos pasa, a mí se me pasa en una primera lectura, pero qué impresionante, y dice crear. ¿Cuándo yo creo algo? Cuando es algo nuevo, ¿no es cierto? No, si yo agarro este micrófono y lo cambio para allá, no lo creé, lo transformé, ¿no es cierto? Pero si yo de la nada creo este micrófono, si yo de la nada lo hago, lo creé. Entonces esto es una creación, pues es algo nuevo, totalmente nuevo. Entonces cuando aquí está diciendo crear, lo que está creando es una nueva creación. Y entonces dice, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Y entonces tenemos esta característica que es maravillosa. Un solo y nuevo hombre. Es lo que pasa después de la cruz. Entonces, a un lado tenemos un montón de hombres, un montón de Adanes, miles, millones de Adanes, por todos los siglos, Adanes amontonándose hasta la cruz. El Señor llega y dice, yo soy el último Adán. De este punto, de la cruz en adelante, para acá, un solo y nuevo hombre. Entonces, hermanos, ¿qué hay después de la cruz? ¿Cuántos hombres? Uno, ¿cierto? Uno, un solo y nuevo hombre. No deja duda, ¿no es cierto? No deja lugar a duda. Dice un solo. Por si alguno pudiera creer, hay muchos hombres nuevos. Somos todos nuevos. De alguna forma sí, pero porque hemos sido incluidos. Entonces dice un solo y nuevo hombre. Entonces, ¿cuántos somos acá? ¿Cuántos somos ahora? ¿Como unos 30? ¿Sí? No, hermano, somos uno. Amén. Está atento, porque es su cumpleaños. Y entonces somos uno, hermano, uno, un solo y nuevo hombre. Entonces, esto es glorioso, hermano. Cristo entonces experimentó una transformación final y definitiva. No solamente para ser el último de los Adanes y terminar con los Adanes, sino que cuando Él resucita, Él se transformó en un Cristo corporativo, que es lo que estamos hablando acá. ¿Por qué un Cristo corporativo? Porque Él nos incluyó en Él, nos unió a Él en su resurrección. Entonces ahora, hermanos, hay un solo y nuevo hombre, y ese nuevo hombre es Cristo. Entonces, ¿qué somos nosotros ahora? Porque estamos hablando que hay un solo y nuevo hombre. ¿Qué somos nosotros en Él? El cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. De pronto se ha hecho, compartía acá el hermano, mucho énfasis en el aspecto individual de todo esto, de toda la realidad que tenemos con el Señor. Pero necesitamos equilibrarlo un poco. Cada uno de nosotros es hijo de Dios, pero con respecto a Cristo somos su cuerpo, ¿no es cierto? Y acá decía una cosa mira, muy chistosa, decía, esto parece medio hereje,
pero en realidad nosotros somos Cristo. Ah, qué bueno que a ustedes no les parece medio extraño. Somos Cristo. Formamos con Él un solo y nuevo hombre. Entonces somos un pedacito de Cristo. Somos miembros de ese cuerpo que es Cristo y todos juntamente con Él entonces conformamos este cuerpo. Entonces, ¿cuál es la gloria de la casa de Dios, hermano? Cristo. La casa está llena de Cristo. En la casa de Dios habita Cristo y solo Cristo. ¿Se acuerdan cómo compartíamos hace unas semanas que cuando hablábamos de estas realidades, que la iglesia es eterna, que la iglesia tiene un origen celestial, que la iglesia es Cristo, ¿no es cierto? Y Cristo es la iglesia. Son dos cosas que van juntas. Entonces, cuando consideramos que la iglesia es Cristo y Cristo es la iglesia, tenemos que tener un temor reverente en todo lo que concierne a la iglesia. Entonces, lo que Dios levanta de la resurrección es un solo y nuevo hombre. Y entonces ahora esto lo podemos comprender así, esta es nuestra nueva identidad. Esta es nuestra identidad ahora. Después de la resurrección hay una nueva creación. Y podemos leer a Pablo confirmando esto en 1 Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ahí estamos bien, ¿no es cierto? La última parte como que nos desconcierta. Así también Cristo. Entonces Cristo es el cuerpo y el cuerpo es Cristo. Es una realidad que Pablo nos aclara. Entonces, es una revelación. Nuestro entendimiento eh, realmente tiene que ser renovado para comprender esto, de que el cuerpo dice que es también Cristo. Es una cuestión tremenda. Entonces, quizás, incluso este mismo hermano decía, si es que hubiera él tenido que escribir esto, no lo habría puesto así, le habría dado temor decir que el cuerpo es Cristo. Entonces, habría dicho algo como así también el cuerpo de Cristo. Pero el Señor nos aclara por su palabra que así también es Cristo, que Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo. Hacia allá es a donde vamos, hermano. Ese es nuestro llamado, la conformación del Hijo, es nosotros. Sí, sí, el Señor nos libertó no solamente para hacernos libres, ¿no es cierto? Sino para conocerle, para proseguir hacia Él, para ir hacia Cristo. Como a Israel lo libertó de Egipto, no solamente para ser libre en el desierto, ¿no es cierto? Sino para llegar a Canaán y gozar de la plenitud, ¿no es cierto? Así nosotros fuimos libertados para ir hacia el Señor. Y en ese peregrinaje que es nuestra vida, el Señor se va formando en nosotros y su imagen se va formando. Entonces, ahora llegamos al tercer momento. ¿Están despiertos? Es que ya es muy tarde. Nos vamos a almorzar hoy día. Dice, ahora entonces, ¿se acuerdan? Primero era Adán, el viejo hombre, Cristo, el nuevo hombre, y llegamos a la última, la implicancia de esta revelación, de que Adán es el viejo hombre y Cristo el nuevo hombre. Entonces, se lo adelanto, super spoiler, la implicancia es una nueva identidad. Entonces, esto es glorioso, tenemos una nueva identidad, nuestra nueva identidad es Cristo.
Y para eso podemos leer 1 Corintios 12:13. Entonces veamos la consecuencia o la implicancia de si lo que estamos diciendo es real, si es verdad que es Cristo, somos Cristo. Entonces leamos esto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora vemos la implicancia de todo esto porque ya lo sabemos. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué consecuencias tiene ahora que nosotros tenemos esta nueva identidad? Que ahora las diferencias entonces raciales y las diferencias sociales se terminaron. Para nosotros no es problema decir, judíos y griegos, pero para ellos era un temón, ¿no es cierto? Los judíos consideraban a todos gentiles y los despreciaban. Imagínense el problema que había entre esclavos y libres, entre entre el esclavo y su amo. Entonces era tremendo, pues. Es una diferencia, es una dificultad, pues, y Pablo está diciendo esto. Ahora, entonces, en el cuerpo ya no valen estas diferencias. Es, es la implicancia que trae a la vida práctica de iglesia estas cuestiones. Tristemente pasa, y bueno, va a seguir explicándose otras diferencias, que nosotros en el mundo somos algo, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Y tristemente pareciera que nos hemos conformado más a esa identidad que a esta nueva identidad que tenemos en Cristo. Entonces, seamos responsables, seamos honestos con nosotros mismos y, y roguemos al Señor y tomemos decisiones prácticas para que nuestra identidad no sea lo que somos afuera. Porque ahora, claro, en este ámbito celestial aquí hablando entre los hermanos, teniendo comunión, es fácil decirlo, ¿no es cierto? Nuestra nueva identidad es Cristo, amén, y todos decimos amén, no hay problema, pero salimos de esa puerta para afuera y cada uno es otra cosa en el mundo. Entonces es una responsabilidad. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo que hay un solo espíritu por el que fuimos bautizados. No era mejor el espíritu de los judíos ni los griegos, no era mejor el espíritu de ustedes que el mío, ¿no es cierto? A todos fuimos bautizados en un solo espíritu. Por eso es que ya no hay judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, no hay diferencias raciales ni diferencias sociales aquí en la iglesia, en el nuevo hombre. Somos el cuerpo de Cristo, somos un solo y nuevo hombre. Hay otro texto que también nos da claridad sobre esto, que es incluso más claro, es Colosenses 3:10. Dice, y revestido del nuevo hombre. O sea, este nuevo hombre que sabemos que es uno solo, ¿no es cierto? Un solo nuevo hombre. Entonces tenemos que revestirnos, en donde no hay griego ni judío. ¿Ustedes lo tienen para que lo vayan revisando? Sí. Entonces dice, no hay griego ni judío. Y entonces, ¿por qué no hay ni griego ni judío? Porque se terminaron estas diferencias en la iglesia. Entonces, como les decía, los judíos se creían la raza elegida y en realidad lo eran. Y menospreciaban a todos. Y los griegos, por otro lado, creían de todos que eran bárbaros. Y los que tenían la circuncisión se imponían a los que no tenían, a los de la incircuncisión. Y era tal que hasta incluso entre los hermanos, po, habían algunos hermanos que iban a otras localidades y entonces lo obligaban a judaizar y les decían que tenían que circuncidarse. Entonces era un temor. Cuando entonces Pablo le escribe esto a los colosenses, que no es ni la circuncisión ni la incircuncisión, nada, nada más, que ya no vale, debe haberles pesado un montón porque esa era su vida, era de lo que se gloriaban. Y todos tenemos algo, si somos sinceros, de los que nos gloriamos, ¿no es cierto? Algunos lo que hace, otros lo que sabe, la experiencia, todo lo que yo he pasado, ustedes no saben quién soy yo, ¿no es cierto? Cada uno podría decir algo.
Bien un chiste, de pronto algunos dicen, no sé, pues mi familia es la mejor y inflan el pecho, cada uno cree que su familia es mejor que la otra. Entonces todo eso es lo que está aclarando aquí Pablo. Revístanse o vístanse del nuevo hombre, de este solo y nuevo hombre que es Cristo, en el cual ya no hay diferencias sociales, en el cual ya no hay diferencias raciales, en el que ya ni la circuncisión ni la incircuncisión valen, nada de eso, po. Alguna cosa fuimos antes de Cristo, pero ahora que estamos en Cristo, esas cosas ya no valen. Entonces, no las traigamos a la iglesia, hermano. No las traigamos acá, no las mostremos. Guardémonos esas cosas. Si es que las tenemos todavía, seguro que las tenemos. Guardémonos todas esas cuestiones, no sirven de nada. Si algo tiene que verse acá, hermanos, de los demás, es Cristo. Si algo tiene que verse de todos los que estamos, como sigue otro pasaje más adelante, eh, cuando dice que ya no hay hombre ni mujer, judío ni griego, ni bárbaro, ni escita, ya no, todas esas diferencias, hermanos, ya no son válidas en la iglesia. Tiene que correrse el velo. Lo importante aquí es Cristo expresándose en la iglesia. Cristo expresándose en los esclavos. Cristo expresándose en los libres. Cristo expresándose en los judíos, en los griegos. Cristo expresándose en la circuncisión, en la incircuncisión, en los hijos, en las hijas, en las mujeres, en los hombres, en todos, hermanos, Cristo. Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo en todos y en todas. En todos nosotros, hermanos. Que podamos, que pueda haber entre nosotros un abismo, hermano, que solamente pueda ser conectado por Cristo. Imagínense que hay un abismo acá entre todos nosotros y que no podamos pasar hacia el otro de ninguna otra forma que Cristo sea el puente por el cual nosotros nos relacionamos. No en nuestras afinidades, no en nuestros intereses, no en nuestros gustos, no en nada más que en Cristo. Hay uno, para esto podríamos leer Gálatas 3:25 para corroborar este punto. Me estaba adelantando. Entonces dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces la ley era este ayo, en el 26, perdón. Bueno, quizás vale la pena explicar eso del ayo. El ayo era como un tutor, alguien que acompañaba, entonces acompañaba al hijo hasta que el hijo era un hijo maduro y cuando era un hijo maduro recién entonces él podía ser heredero. Recién era un hijo adulto. Antes de eso tenía que ser acompañado. Entonces la ley entonces nos acompañó, pero ahora dice Pablo acá, todos sois hijos de Dios. Y el griego que ocupa para hijos es huios. Y huios quiere decir hijos maduros. Entonces ahora somos hijos maduros, hijos que por la fe en Cristo Jesús. Y entonces esto va como subiendo de nivel, ¿no es cierto? En primer lugar dice, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué significa eso? Que ya no estamos bajo la ley. Segundo dice, entonces, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces el ayo criaba al niño hasta que el niño era heredero y ahí entonces ya no necesitaba más del ayo. Y acá Pablo nos lo dice porque ahora somos judíos, somos hijos maduros. Y en el 27 dice, porque habéis sido bautizados en Cristo. De Cristo estáis revestidos. Entonces se van dando cuenta cómo va esto como subiendo, es una revelación cada vez más sublime. Entonces ahora lo que nos da valor, lo que me da valor, lo que les da valor a ustedes, es que estamos revestidos de Cristo. Esa es nuestra nueva identidad.
Y el 28 entonces viene a explicar esto que estábamos hablando. Nuestra nueva identidad, ya no somos judíos, ya no somos griegos, ya no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros, hermanos, sois uno. Porque a este lado de la cruz, hermanos, ¿se acuerdan? Aquí estábamos mostrando así, aquí, de acá para allá, montones de Adanes, hasta el Señor, el último Adán. De la cruz para acá ya no hay más Adanes, hay un segundo, un solo y nuevo hombre. Entonces, de ese lado de la cruz, hermanos, nosotros formamos ese solo y nuevo hombre. Entonces, ¿qué son las hermanas? Llega lo más fuerte, hermana. Listo. Un solo y nuevo hombre. Pasa harto que nos cuesta un montón a los hombres pensar en nuestras esposas como que son un solo nuevo hombre, como que son Cristo. Y de pronto las decisiones son tomadas por el hombre y no escuchando a la mujer. Negocios, inversiones, decisiones importantes las toman los hombres y uno saca el versículo ese, porque yo no permito, lo decía chistoso el hermano, no permito que la mujer enseñe. Y entonces, claro, el Señor nos habla por medio de nuestra esposa y nosotros ¿qué decimos? No, que me va a estar hablando por medio de mi esposa. Tenemos que ser humildes. El Señor nos habla por medio de nuestra esposa. Bueno, claro, si es que nosotros nos dejamos conducir, ¿no es cierto? El Señor puede hablarnos por medio de los demás, ¿no es cierto? Entonces, dentro del matrimonio, como acá dice expresamente y no lo dice en los otros versos, ya no hay varón ni mujer. Entonces, esa diferencia sexual en cuanto a lo que somos en Cristo, eso es muy importante de definir, porque la diferencia sexual tiene que existir, ¿no es cierto? No somos todos lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos diferentes funciones. Pero en Cristo, Cristo nos puede hablar por medio de nuestra esposa. Tenemos que aceptarlo. Entonces, ¿qué son los varones? ¿Qué son los varones de este lado de la cruz? Cristo. ¿Y qué son los hijos? Y las hijas. Todos somos Cristo, entonces de este lado de la cruz. Entonces, hermanos, meditemos en esto, en su palabra, en las implicancias que tiene entonces la resurrección del Señor, que es una nueva creación. No tenemos luego de la cruz un segundo Adán. No tenemos luego de la cruz más de lo mismo. Nosotros no somos más de lo mismo porque hemos sido incluidos en Cristo. Y en la medida que nosotros conozcamos esta verdad, esa verdad va a ir siendo revelada en nuestros corazones. Cristo es el último Adán. Un resumen entonces, antes de la cruz, Adán es Cristo, el último Adán. En la cruz, el Señor resucita entonces como un solo y nuevo hombre. Y nosotros, por su gracia y infinita misericordia, hemos sido incluidos en este nuevo y en este solo y nuevo hombre, para que ahora ya no haya más estas diferencias y para que lo que veamos y lo que nos haga relacionarnos sea Cristo. Entonces, oremos, hermanos. Amado Señor, te agradecemos por este nuevo tiempo que tú nos has dado para, como iglesia, Señor, estar delante de ti, delante del trono de la gracia. Te damos gracias por tu amor con que nos has amado, por este profundo amor, por este amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Como todo tú, Señor, sobrepasas todo nuestro entendimiento.
Señor, te damos gracias porque vemos que hemos sido incluidos en ti, Señor, en tu muerte, pero no solo en tu muerte, sino también en tu resurrección, Señor, y que esto ha traído tantos beneficios para nuestra vida, que ahora hemos sido incluidos en este nuevo, este solo y nuevo hombre, Señor. Oh, Señor, te rogamos que seamos responsables con esta revelación que tú nos has dado por medio de tu palabra, Señor. Que seamos responsables, Señor, en ir en pos de ti, para que lo que se manifieste de nosotros seas tú, Señor, para que salga un olor grato a Cristo y no un olor a nosotros, Señor, a nuestra, Señor, para que lo que nos una aquí en la iglesia con los hermanos, para que lo que una a la iglesia sea Cristo, para que la iglesia exprese a Cristo, oh Señor, porque realmente para que vivamos esta realidad, que Cristo es el todo y en todos. Oh Señor, amén. Gracias, Señor.